Listo, chicos, listo. Continuamos ahora con la segunda parte, ahora sí con el tema del día. El día de hoy vamos a hablar pues ya de los instrumentos públicos notariales. Instrumentos públicos directamente notariales, pero como siempre una pequeña introducción. ¿Qué podemos decir? ¿Qué son instrumentos públicos notariales? Los instrumentos públicos no es otra cosa que documentos. Cuando hablamos del término instrumentos, hablamos de documentos, ¿ok? Que en otras palabras vienen a ser, pues, los documentos públicos que maneja directamente el notario, sino que en el aspecto notarial se le conoce con el término directamente de instrumento. Muy bien. Entonces, ¿qué son los instrumentos públicos o también llamados documentos públicos? Son aquellos documentos, muy bien, son aquellos documentos que el notario autoriza y valida, ¿ok? En la cual tiene el carácter de legal. Son aquellos documentos que el notario autoriza y valida, ¿de acuerdo? Para cual, una vez que el notario los ha validado, una vez que el notario los ha autorizado y los ha validado, tienen obviamente este documento un valor directamente oficial. Tienen un valor directamente oficial según el tipo directamente de acto que se va a realizar. ¿Qué quiero decir con instrumento o documento directamente notarial? El documento o instrumento directamente notarial no es otra cosa, y vuelvo a repetir, que los documentos físicos que el notario maneja y que va a dar directamente validez del acto. Va de la mano con la fe pública directamente registral. ¿De acuerdo? Ahora, estos documentos o instrumentos públicos son dos tipos: los llamados instrumentos protocolares y los llamados documentos extraprotocolares. Los llamados, vuelvo a repetir, documentos protocolares y los llamados instrumentos extraprotocolares. ¿Cuál es la diferencia directamente de cada uno de estos documentos, doctor? La diferencia es fácil. En los documentos protocolares, el notario tiene un registro de estos documentos. Se queda directamente con el documento original y solamente le entrega solamente le entrega al usuario un traslado, que por decir es así como una copia del documento matriz original que él tiene bajo su custodia. Y en los documentos extraprotocolares son aquellos documentos que el notario también da fe del documento, pero que no es obligatorio mantenerlos bajo la custodia directamente notarial. No es obligatorio directamente mantenerlos bajo la custodia directamente notarial. Los documentos protocolares, ahora sí hablando referente a estos instrumentos, los instrumentos protocolares, ¿ok? Son aquellos, vuelvo a repetir, que el notario se queda con el documento original que dio fe a una manifestación de voluntad directamente de nosotros, en la cual solamente el notario nos otorga un traslado, que viene a ser una copia, del acto que hemos realizado ante el notario, para que este traslado sea llevado ante una institución y sea inscrito directamente. Un ejemplo de documento público protocolar: una compra-venta de una casa. Una compra-venta de una casa. La escritura que nosotros firmamos ante el notario, el notario no nos da ese documento. Ustedes han visto pues que firman en una hoja en blanco, pero cuando el documento que nos da el notario es una hojita marrón, es una hojita especial que manejan los notarios. ¿No es así? Entonces, ese documento matriz que nosotros realmente hemos firmado es un documento protocolar, en donde el notario se queda bajo su custodia notarial, y salvaguardar y cuidar ese documento, y solamente nos entrega a nosotros, los usuarios, un traslado, que no es otra cosa, una copia, pero esta copia viene firmada y autorizada directamente por el notario, la cual corre obviamente como un documento fiel del original, en la cual tiene el carácter legal del acto que hemos realizado, y que este acto lo podemos llevar a inscribir ante registros públicos, que sería obviamente la compra-venta que yo he realizado, la compra-venta directamente que yo he realizado. Todo documento que se quede el notario bajo custodia, ¿ok? Y que la ley lo determine, está registrado bajo la ley 1049, obviamente ley del notariado, desde a partir del artículo 23 hacia adelante, está registrado todo lo que son documentos protocolares o instrumentos protocolares. Define claramente, pues,
¿Cuáles son los tipos de documentos? Por ejemplo, las donaciones, las compras-ventas, los anticipos de herencia, las sucesiones intestadas, los testamentos, las constituciones de empresas. Esos son documentos protocolares porque el notario se queda con la matriz directamente del documento original y solamente le otorga al cliente, ¿qué le da? Una copia. Un traslado se llama directamente, un traslado. ¿De acuerdo? Pero este traslado va firmado y autorizado directamente por el notario para que el usuario haga valer ese documento. Ahora, los documentos extraprotocolares o no protocolares, también llamados, extraprotocolares o no protocolares, también llamados, son aquellos documentos donde sí, pues el notario también da fe de la manifestación directamente de voluntad de las partes, pero que el notario, la ley no le exige quedarse en custodia del documento original. Un ejemplo puede ser un contrato privado de tú y yo de préstamo. Te he prestado 1.000 soles, en donde vamos al notario, legalizamos el contrato que te he prestado 1.000 soles, a razón de que me vas a dar el otro mes 1.100 soles, y listo. Yo, notario, no necesito quedarme con una copia de ese documento, porque son documentos extraprotocolares. La ley no determina, no me exige a mí que yo me quede. Una legalización de una partida de nacimiento, de un DNI, no existe directamente ley que diga que deba de quedarme con una copia o con un original directamente del acto que estás viniendo a reclamar a mí. Una declaración jurada, como lo dije antes, ese es un acto directamente privado en donde no me corresponde a mí solamente dar sí fe del acto, pero no me corresponde a mí aguardar en mi registro notarial una copia directamente de ese acto. Una carta notarial también, que la ley no me exige a mí que yo guarde bajo custodia, digamos, una copia fiel también del documento que tú me has traído. Entonces, los documentos protocolares y los documentos directamente extraprotocolares no son una cosa, una letra de cambio también, muy bien, protesto. Es un aspecto no protocolar. La letra de cambio, ¿ok? Legalizar la letra de cambio primero es un acto no protocolar. Cuando ya protesto la letra de cambio, sí es un acto protocolar. Una cosa es dar fe de la letra de cambio, tal vez que algunos hacen a veces, pero el protesto sí es un acto directamente protocolar. El protesto sí es un acto protocolar porque se guarda dentro del registro propiamente del notario el famoso protesto directamente. ¿Y qué es protesto, autor? No es otra cosa que hacer efectiva la letra directamente de cambio. Muy bien. Ahora, seguimos con este aspecto. Entonces, como vemos, los instrumentos protocolares o también llamados documentos protocolares no es otra cosa que aquellos que la ley va a determinar, ¿ok? ¿Qué documentos se tiene que quedar bajo custodia del notario y qué documentos no son exigibles que se quede bajo custodia? Esos son los documentos directamente notariales, en la cual se dividen en protocolares y extraprotocolares. Muy bien, vamos a ver las diapositivas y vamos a analizar referente a estos instrumentos públicos notariales. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen las diapositivas? A ver, vamos a bajar un momento. Definición. Nos dice aquí definición. El instrumento público notarial es el medio de expresión de los actos que comprenden la función notarial. Estos instrumentos producen fe respecto de la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario presencia. Entonces, los instrumentos públicos notariales o propiamente documentos públicos directamente notariales son aquellos donde se han manifestado la voluntad de los sujetos. Son aquellos documentos escritos, donde se han manifestado la voluntad de los sujetos que quieren celebrar algún tipo de acto, obviamente adelante del notario. Adelante directamente del notario. Y que el notario los envista directamente estos instrumentos de ¿qué? De fe. Obviamente, les dé la famosa directamente fe notarial. Importancia del instrumento público notarial. La importancia del instrumento público notarial recae en el valor jurídico del instrumento notarial, en los efectos de que éste produce y en la seguridad jurídica que brinda. Entonces, el aspecto del instrumento público no es otra cosa, y vuelvo a repetir, que documento.
todo aquel documento físico donde se ha manifestado la expresión de voluntad directamente de las partes y que el notario le va a investir ¿de qué? De fe. Y que el notario los va a investir directamente de fe. Pero ahora, nuevamente, y volvemos a repetir, existen dos clases de instrumentos, los cuales son los instrumentos protocolares y los instrumentos extraprotocolares. ¿Y cuál es la diferencia directa? Fácil, que los documentos protocolares, el notario sí o sí se debe de quedar con el original del acto que hemos manifestado en un documento. En cambio, en los extraprotocolares, no es obligatorio que el notario se quede con una copia o un resguardo directamente del acto que se ha realizado, Muy bien, entonces los documentos protocolares son aquellos que guardan una mayor conformidad, una mayor directamente veracidad, en la cual el notario va a custodiar durante toda su vida notarial dicho documento. Este documento llamado documento protocolar es aquel que el notario desde el nombramiento como notario, desde su primer documento protocolar, por decirlo así, su primera escritura pública, el notario va a resguardarlo toda la vida, hasta que termine su función, obviamente, ¿cuál? Su función notarial. Los documentos protocolares van a estar en custodia directamente de los notarios durante todo el ejercicio de su vida notarial. ¿Y cuándo termina su vida notarial? Cuando éste dé por terminado su cese, cuando muera o lo hayan destituido directamente del cargo. Y doctor, ¿qué pasa con todos esos documentos protocolares? ¿Qué pasa con todas las escrituras públicas que ha realizado el notario a través del tiempo? ¿Dónde se van o dónde quedan? Cuando el notario, obviamente, termina o cesa su función directamente notarial por cualquier razonabilidad, quien se encarga de recoger los documentos protocolares es el colegio de notarios del departamento, obviamente que está el notario. En este caso, en Ica, digamos, yo fenezco como notario, quien va a recoger mis documentos que he realizado va a ser el colegio de notarios de Ica, en donde va a mandar una comisión especial bajo la custodia también de otro notario especial, para la recolección directamente de todos los documentos protocolares que yo dejo. Y se van a ser llevados o trasladados al colegio de notarios del departamento que me compete. Entonces, van a ser trasladados al colegio de notarios de Ica para que pasado un tiempo, la decana o el decano competente que está en el proceso haga obviamente un conteo de los documentos y los traslade ¿a quién? Al registro, obviamente, o mejor dicho, al archivo general regional. Al archivo regional, obviamente. Los gobiernos regionales tienen un registro, o mejor dicho, tienen un archivo, tienen una bóveda de documentaria, tienen una bóveda de documentos, en donde también los documentos que hemos manejado los notarios a través del tiempo, por ley tienen que tenerlo los gobiernos regionales. Por ley, los gobiernos regionales deben de custodiar, deben de guardar, deben de salvaguardar todos los documentos notariales, ¿ok? Que los colegios de notarios de tu departamento te den. Entonces, muy bien, yo morí, se lo llevó el decano o la decana mis documentos, ha hecho el conteo en su despacho directamente o en el colegio de notarios de Ica y posteriormente hace las gestiones para trasladarlo, ¿dónde? A la bóveda general, obviamente, regional, al registro regional directamente, al archivo general regional, en donde se van a guardar todos los documentos directamente de notarios que han terminado o han cesado a través de su cargo. Doctor, ¿por qué es importante directamente guardar los documentos notariales de notarios a través del tiempo? Porque son parte también histórica, obviamente, de las actividades de la realización del hombre, que incluso en cualquier momento de nuestra vida, nosotros, cualquier usuario puede solicitarla. Doctor, ¿puedo solicitar la escritura pública que hizo mi abuelo hace 10 años con un notario que obviamente ya murió? Sí puedo solicitarla. Sí puedo solicitarla. ¿Por qué? Porque tengo problemas de ese terreno. Se lo ha agarrado un vecino, pero esta propiedad es de mi abuelo. Puedo ir a la bóveda general regional, ¿ok? A pedir este documento, sí, tengo que saber ciertos datos, obviamente, importante, en qué más o menos, en qué fecha se ha realizado el acto, qué tipo de acto era, quiénes fueron las participantes en la escritura. Entonces, teniendo cierta información, yo puedo ir al archivo general regional,
pedir directamente una copia del acto previo pago administrativo, y pedir los recados directamente del acto. Pedir una copia, obviamente, de la escritura con la que se firmó o la que firmó directamente mi abuelo en esos tiempos. Y en Lima, ¿cómo se llama el archivo central notarial? En Lima lo tiene el Colegio de Notarios del Perú. En Lima lo tiene el Colegio de Notarios del Perú. ¿Ok? Hay un Colegio Nacional de Notarios. En Lima lo tiene el Colegio Nacional directamente del Perú. ¿De acuerdo? En Lima. Y en el Callao lo tiene, sí, el gobierno regional directamente del Callao. Lima se divide en diferentes tipos de colegio notarial. Existe el Colegio de Notarios del Perú, que queda en el centro de Lima, Colegio de Notarios Sur, Colegio de Notarios Norte, Colegio de Notarios del Callao. Por ser Lima, obviamente, una amplitud muy grande territorialmente, se ha dividido en colegios de notarios según el aspecto norte y sur, y bueno, y el Callao. Pero esos archivos de esos notarios, Callao, a excepción del Callao, perdón, a excepción directamente del Callao, norte y sur, lo guarda el colegio directamente de notarios directamente del Perú. En el Cusco, los registros de los notarios directamente muertos lo tiene la Universidad del Cusco. ¿Pero por qué lo tiene la Universidad del Cusco, doctor? ¿Ok? Lo tiene porque el gobierno regional del Cusco hizo un convenio por espacio, porque no tenía espacio, para que la universidad les ceda un espacio dentro de sus instalaciones universitarias para guardar los documentos de estos notarios fenecidos a través directamente del tiempo. ¿Ok? Como el gobierno regional del Cusco no tenía espacio para guardar los documentos notariales, hizo un convenio con la Universidad Nacional del Cusco, y allá en la Universidad Nacional del Cusco, justo en el área cerca de la biblioteca, están resguardados, están directamente custodiados los registros de los notarios que han fenecido directamente a través del tiempo y todos sus documentos. Ahora, ¿qué más damos a conocer sobre los aspectos directamente de los documentos protocolares? Vamos a hablar ahora de los documentos protocolares y extraprotocolares. Nos vemos aquí unos cuadritos. Por ejemplo, instrumentos protocolares. Vemos aquí, tenemos el registro de escrituras públicas, las compras-ventas, las donaciones, registro de testamento, obviamente, es un documento donde el notario va a guardar custodia del original, registro de actas y protestos, ahí en el registro de actas y protestas, ¿qué hacemos válido? Obviamente vamos a protestar las letras de cambio, vamos a protestar, yo me quedo con el original de la letra de cambio y hago el protesto de la letra de cambio, que es otra cosa que exigir el pago de la letra de cambio. Registro de actas de transferencia de bienes muebles, ¿ok? Vehículos, también de bienes inmuebles, también me faltó por ahí, ¿ok? Casas, guardo los originales. Registros de asuntos no contenciosos, ¿qué hago en asuntos no contenciosos? Sucesiones intestadas, rectificaciones de partida. ¿Qué más? Prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es un registro de asuntos no contenciosos. Entonces, como vemos aquí, estos documentos que hacemos, ¿ok? Que vemos en registros protocolares, son documentos donde el notario se queda con el original. Son documentos donde el notario directamente se queda con los documentos, obviamente el documento de manifestación de voluntad original. Ahora, no solamente el notario se queda con el documento original del acto, no solamente se queda con el documento original directamente del acto, en los documentos o en los instrumentos directamente públicos protocolares, sino que también se queda con todas las pruebas. ¿Ok? Con todas las pruebas que han hecho efectiva la creación directamente, la creación, ¿de acuerdo? La creación del documento de la escritura pública. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Yo para hacer una compra-venta, ¿qué te he pedido? Te he pedido ciertos requisitos. Copia literal, autovalú, DNIs, han pasado por biométricos, declaración jurada, tal vez por ahí, obviamente, que hacemos nosotros los notarios para ver de dónde has obtenido el dinero para comprar la casa, ¿ok? Impuestos de alcabala, impuestos a la renta, si es que hay. Entonces, yo para crear la escritura pública de compra-venta te he pedido requisitos. Entonces, esos requisitos también se vuelven parte de los documentos o instrumentos directamente protocolares. Se vuelven parte directamente de los instrumentos protocolares porque también van a ser resguardados y custodiados por el notario para que más adelante, si hubiese algún problema, algún conflicto directamente de la realización de cómo yo he hecho mi escritura,
en base a los documentos originales, que tengo en custodia, voy a dar claridad directamente del acto. Voy a dar claridad del acto y voy a demostrar que este acto que he realizado ha sido conllevado en base a la realidad, en base directamente a la verdad. Muy bien, seguimos. El voucher de depósito también, sí. El voucher de depósito, sí, es guardado directamente por el notario. Los vouchers de depósitos originales son resguardados directamente por el notario. Son originales directamente, porque el voucher de depósito, cuando te depositan a ti, tú ya no necesitas el voucher de depósito. Porque tú lo que tienes que comprobar es que en tu cuenta bancaria esté directamente tu dinero. Y el voucher de depósito también es un aspecto directamente importante de la compra-venta, en donde el notario sí o sí se queda con el voucher de depósito original como sinónimo de comprobación del pago, como sinónimo de comprobación directamente del pago. Ahora, en instrumentos extraprotocolares, ya hemos dicho, son documentos donde el notario no da o no es obligatorio, ya queda de carácter opcional, una copia o un resguardo de este acto. ¿Y como qué tenemos? Tenemos actas, certificaciones, poderes. En el aspecto de poderes, dependiendo del tipo de poder que se haga, hay poderes por escritura pública, y cuando es un poder por escritura pública, sí es un instrumento protocolar, que se guarda en el registro de escrituras públicas. ¿Ok? En el aspecto de poderes hay tipos de poderes. Ante un notario realizamos 3 tipos de poderes. Poder por escritura pública, poder fuera de registros, que se llama así, el poder, y un poder simple, en donde llevamos nuestra hoja BOC, en donde decimos directamente una manifestación de voluntad para que alguien haga un acto administrativo, leve, ¿ok? En representación directamente de nosotros, administrativo. Por ejemplo, doy poder a mi mamá para que vaya al colegio y matricule directamente a mi hijo. Ese es un poder simple, un poder directamente simple. En cambio, y que solamente dura para ese acto específico y tiene una duración máxima, dependiendo de la institución donde lo presentes, de 3 meses. Un poder directamente fuera de registros, el llamado poder fuera de registros, es en base a un formulario que manejan los notarios, una hojita amarilla, ¿ok? Todos la tienen la misma. Es una hojita directamente amarilla que manejan los notarios, en donde también se van a determinar facultades administrativas, en donde también se van a, pero aquí lo bueno es que se pueden agregar más facultades administrativas, ¿ok? No solamente para que, digamos, mi mamá matricule directamente a mi hijo, sino que también puedo poner ahí para que mi mamá autorice viajes de mi menor hijo, para que mi mamá acuda a las reuniones en representación mía de mi menor hijo y tome obviamente voto en la decisión. Entonces, son actos leves, obviamente administrativos, que se hacen en base directamente a un formulario que también tiene una vigencia directamente de 3 meses dicho documento. Ese documento es un instrumento directamente también llamado protocolar, porque el notario va a quedar bajo una custodia de ese documento, una copia directamente de ese instrumento. Ahora, el poder por escritura pública es un poder directamente más formal, con mayor directamente legalidad, en la cual, ¿cuál es la diferencia? La perduración directamente del tiempo. El poder por escritura pública es aquel que va a durar durante toda la vida, ¿ok? Siempre y cuando esté vivo el que otorgó el poder, o el que otorgó revoque directamente el poder. Yo ya no quiero darle el poder que tiene mi hermano, voy a la notaría y se lo revoco, se lo quito directamente, ¿ok? Ese poder, cuando ya se inscribe, va a ser obviamente en perduración de tiempo, ¿ok? Eterno, por decirlo así, que solamente se va a extinguir cuando fallezca el titular que otorgó el poder o él mismo lo revoque directamente el poder. Ya no quiero que tú sigas manteniendo poder, te lo quito. Ese también es un poder que es un instrumento directamente protocolar, en donde el notario va a dar fe de ese acto y va a estar en base a la creación directamente de una escritura pública. Las certificaciones, ya sabemos, son las legalizaciones de copia. Yo no me quedo con una copia. Yo no me quedo directamente con una copia. Incluso puede ser certificaciones de una declaración jurada ahí también. ¿Ok? Una legalización de firme en la cual declaramos, como se los acabo de decir en antes, declaro que vivo con María Prudencia 5 años, pero yo solamente legalizo el acto directamente de manifestación de voluntad. No, yo lo que legalizo ahí es solamente la firma de que este señor que declara que vive con María 5 años
está firmando el documento que ha sido su propia manifestación de voluntad de él, no haciendo falta que yo me quede con una copia. En las actas, por ejemplo, también que no es obligatorio que yo me quede, pero normalmente creo yo que deberían de pasar a actos protocolares, son los aspectos de licitaciones públicas. Las licitaciones públicas, el notario levanta constantemente actas. En una licitación pública, el notario constantemente, yo he ido con las licitaciones públicas, yo he creado las actas, el notario al final solamente firmaba. Si bien es cierto, son considerados las actas instrumentos extraprotocolares, no hay notario que no guarde bajo su custodia un instrumento como una copia del acta directamente, una copia directamente del acta. Todo notario siempre guarda, obviamente, en el aspecto de cuando lo contratan las municipalidades para hacer actos públicos, todo notario siempre va a guardar en su registro como carácter personal las licitaciones. ¿Por qué? Porque las licitaciones son aspectos bien peligrosos, obviamente, porque pueden decirse que el notario se prestó para una jugada en donde dio fe a una empresa que no debería directamente de ganar. Entonces, ahí sí, obviamente, el notario, creo yo, que las actas sí deberían ser consideradas como actos directamente protocolares. La ley no lo determina que sea un acto protocolar, pero en el transcurrir de la realidad notarial, todo notario sí guarda bajo custodia. Todo notario sí guarda bajo custodia las actas directamente de licitaciones públicas o de constataciones que realizamos, o de constataciones directamente notariales. Entonces, aquí tenemos ciertos ejemplos, obviamente, en la cual vamos a ver qué documentos son protocolares y qué documentos directamente son extraprotocolares. Poder simples, ¿ok? Copia, legalización de copias, de legalización de firmas, actas, por ejemplo, constatación notarial, licitación pública, son documentos que el notario directamente no es obligado que la ley le exija que guarde una copia o un resguardo directamente del acto que ha realizado, no es obligatorio. ¿Qué nos dice aquí? Ahora, vamos al concepto de las diapositivas. Instrumentos públicos. ¿Qué son los instrumentos públicos protocolares? En el caso de los instrumentos públicos protocolares, la matriz que conserve el notario es indudable utilidad para los otorgantes y para toda persona que requiera utilidad jurídica respecto al hecho o acto jurídico celebrado. Entonces, los instrumentos públicos protocolares son aquellos donde el notario tiene bajo su jurisdicción de protección el documento matriz que tú y yo hemos celebrado, en donde solamente, vuelvo a repetir, el notario, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un traslado del documento matriz que hemos firmado. Asimismo, en los instrumentos públicos protocolares, el notario está obligado a calificar jurídicamente el acto. ¿Qué quiere decir calificar jurídicamente el acto? Que el acto que estás realizando tú en mi notaría es un acto directamente legal, cierto, veraz, y que los documentos que tú me has traído incluso para yo realizar el acto de la escritura pública, como dije, la compra-venta, son obviamente pasados por veracidad mía. Si yo digo que este documento tal vez no me parece original, me parece falso o desvirtuado o no tiene una claridad, yo decido directamente si lo hago o no hago directamente el documento. Esto quiere decir que el notario somete al acto que se comprende formalizar a un test de legalidad. Esto es, examinar si este cumple con las exigencias legales del tipo jurídico que se pretende llevar a cabo, lo cual supone necesariamente la identificación del tipo penal, del tipo legal, perdón. Esta calificación es la evaluación de los elementos e identificación del acto entre los distintos tipos legales que componen el ordenamiento jurídico. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a repetir, que el notario para hacer, obviamente, el notario para hacer tu escritura de compra-venta, el notario va a ver la legalidad de los documentos que tú has presentado. Como te dije antes, me estás trayendo copia literal, yo tengo que ver también en base a mi sistema que esta copia literal es una copia literal certificada, cierta, veraz y actualizada. Tengo que ver que el autovalúa haya sido directamente pagado. Tengo que ver que el voucher directamente que me trae ha sido pagado el precio designado o acordado directamente por las partes. Entonces, yo para hacer directamente la escritura matriz,
yo tengo que tener previamente los documentos, los cuales los documentos me van a dar a mí, notario, el aspecto de legalidad para yo poder realizar tu escritura pública. Si tú no me traes lo que yo te pido, y que es conforme directamente a ley, yo no puedo hacer la manifestación de voluntad directamente que tú haces. Doctor, no tengo copia literal. Si no tienes copia literal, ¿cómo sé que tú eres dueño? No, porque yo manifiesto, doctor, yo declaro. Sí, pero ese acto que tú declaras, para mí no da fe. Para mí no puedo darle seguridad jurídica a la otra persona. Entonces, yo te pido los documentos para yo dar seguridad jurídica directamente también y obviamente manifestación de fe a las personas que están realizando el acto adelante mío. Comprende el protocolo del notarial los siguientes requisitos, los siguientes registros. Registro de escrituras públicas, aquí que se guardan compras, ventas, donaciones, anticipos, aspectos de permuta, constituciones de empresa. El aspecto de testamento, también ya sabemos, ahí se constituye un testamento. Acta de protesto para hacer exigible una letra de cambio. Actas de transferencia de bienes muebles e inmuebles, me faltó ahí, obviamente venta de vehículos, venta de casa, terrenos, departamentos. Asuntos no contenciosos, como que vemos en asuntos no contenciosos, rectificaciones de partida, ¿ok? Sucesión intestada, prescripción adquisitiva, esos son asuntos no contenciosos directamente. Adopciones, también envía directamente notarial, nombrar tutor o curador, también envía directamente notarial, formar consejo de familia, también asuntos directamente no contenciosos. Alex Vega, te escuchamos. Doctor, eso era lo que me quedaba un poco de duda, ¿no? Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de los curadores, etcétera, ¿no? Eso también se da, o sea, sabemos pues en lo que es el acto jurídico la representación directa y la indirecta, ¿no? Pero también se da en temas notariales, se puede, ¿quién escoge o designa un curador para de repente un incapaz, doctor? Y si lo certifica el notario. En el Porque, aspecto porque yo sé de que tutor, bueno, en el aspecto de tutor son los mismos padres que manifiestan directamente la voluntad.